Bueno, gracias a nuestro Dios por su infinita gracia, esa sublime gracia que Él la mostró allá en la cruz, entregando toda su vida, derramando toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Bendito sea nuestro Dios por todo esto. Y a Él sea todo el honor y toda la gloria por todos los siglos. Oremos. Bendito Padre, te doy gracias por este momento que tú lo dispones. Momento tan especial donde tú congregas a tu iglesia, donde tú haces un llamado a tu pueblo para adorarte, para alabarte. Y también, Señor, tú eres el que dispone nuestro corazón y nuestra mente también para tu palabra, para captar, asimilarla. Porque ese es, Señor, es la verdad que tú quieres poner en nuestros corazones. Por eso te pido, bendito Dios, que en esta mañana tú seas hablándonos a través de tu escritura. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, a cada uno de ustedes. También para los hermanos que están ahora conectados a través de Zoom. En verdad es un gusto poder estar junto a cada uno de ustedes con este mismo propósito de elevar nuestras voces, nuestro corazón en adoración a nuestro Dios. Bueno, hemos sido, creo que, bendecidos grandemente en todos sentidos, si lo reconocemos así ante nuestro gran Dios. Y entre una de esas bendiciones que nosotros pues hemos recibido es la familia. Cada uno de nosotros pertenecemos a una familia. Así fue originalmente, ¿no? Esa es una institución de Dios. Y ahí está la familia, ¿sí? Ahí está cada una de nuestras familias. Usted conoce a su familia. Ahora, el asunto es que hay variedad en la familia. Ahora me explico con respecto a esto, ¿no? La familia está ahí, pero encontramos una gran variedad en la familia, porque podemos ver familias muy unidas, que es una bendición, pero también lamentablemente se puede apreciar familias divididas, familias rotas. También se puede apreciar familias frías o familias alegres, familias organizadas. Bueno, podemos ver de todo. Y cada uno de nosotros somos testigos directos en cuanto a nuestras propias familias. El tema directo no es aquí para mostrar la familia, sino más bien cogerlo como ilustración, esta institución divina también, para trasladarlo a ver lo que es la familia celestial de Dios. ¿Quién es la familia celestial de Dios? ¿O cómo se lo conoce? ¿O cuál es el nombre de esta familia celestial? Es la iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? La iglesia, pues, somos cada uno de nosotros los que hemos puesto la fe en el Señor Jesús, y Él es el que nos acogió y de cada uno de nosotros hizo ese pueblo, esa nación santa, que se llama iglesia. Y aquí estamos. La iglesia no es, como siempre hemos mencionado, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es este templo. La iglesia está constituida por cada uno de las personas, sean hombres, mujeres, jóvenes, niños, que pusieron su fe en el Señor Jesús. Y el Señor los acoge y dice que el Señor dio su vida por la iglesia, según Efesios, ¿no? Entonces, la iglesia en sí, la iglesia de Cristo es la familia de Él, esa familia celestial. Claro, haciendo relación a lo que dije hace un momento en cuanto a la familia de cada uno de nosotros, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo está en este sentido la familia celestial? ¿O cómo debe ser, en verdad, la iglesia, la familia celestial? Yo lo he puesto aquí, tiene que ser una iglesia eficaz, fructífera, una iglesia que ponga en lo más alto el nombre del Señor Jesucristo, que es la cabeza. Una iglesia que ilumine, que muestre el poder de Dios hacia los demás y a las naciones. Para mí esa es una iglesia eficaz. Y por eso tenemos que también evaluarnos nosotros. Somos la iglesia. Claro que hay una sola iglesia que se la conoce como la iglesia universal, pero desde los comienzos vemos que esta iglesia, la iglesia de Cristo, se hizo visible en distintos lugares que hoy conocemos como la iglesia local. La iglesia Puente de Amor es una iglesia local que muestra, que representa a todo lo que es la iglesia del Señor. Somos nosotros, los que estamos aquí, los que están conectados. Bueno, si se identifican con esto como una nueva criatura, una persona que entregó su vida al Señor, pues usted es parte de esa gran familia y es una bendición. Gracias a Dios por esto.
Ahora, con respecto a esto, vamos a ver qué nos dice ahora la Escritura. Que cuando yo pongo aquí la iglesia eficaz, ¿qué dice la Biblia con respecto a estas características que debe tener una iglesia eficaz? Siguiendo el libro de los Hechos, como lo estamos haciendo, aquí vamos a ver la respuesta a lo que estoy mencionando, que está en Hechos capítulo 13. Avanzamos con el libro de Hechos, ¿sí? Y ahora nos toca el capítulo 13. Hoy vamos a topar apenas unos 3 versículos, ¿sí? Donde vamos justamente a ver a través de la Escritura estas características que debe tener una iglesia eficaz, una familia celestial eficaz, a la cual usted y yo pertenecemos. Bien, entonces, Hechos capítulo 13, del 1 al 3, ahí tengan por favor abiertas sus Biblias. Hechos 13, 1 al 3, dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bueno, ahí encontramos a una iglesia local, una iglesia, en este caso en Antioquía. Era la segunda iglesia local, si podemos decirlo así, cuando inició hace 2000 años atrás, después de la muerte y resurrección de Jesús. El libro de los Hechos, los primeros capítulos, nos muestra cómo Dios instituyó su iglesia en Jerusalén, y ahora nos encontramos en Antioquía. Antioquía está un poco lejos de Jerusalén, unos 450 o 480 kilómetros, es una gran distancia, y ahí está una nueva iglesia en Antioquía. ¿Cómo surgió esta iglesia? Bueno, esta iglesia prácticamente surgió de la persecución que hubo ahí en Jerusalén a los cristianos. Ustedes recordarán, incluso ya hubo el primer mártir de los cristianos, en este caso fue Esteban, que lo apedraron por testificar a Cristo, y entonces empezó como una persecución y los cristianos empezaron a dispersarse por algunos lugares, y llega un grupo de cristianos y se establecen en Antioquía, y ahí Dios levanta una nueva iglesia en Antioquía. ¿Qué pasó en esta iglesia? ¿Qué podemos ver según estos 3 versículos? Según estos 3 versículos, como digo, podemos ver 3 características de la iglesia eficaz. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Ahora también nosotros que somos iglesia. Entonces, en primer lugar, aquí vamos a ver que una iglesia eficaz es una iglesia que está equipada de maestros. Y les recuerdo cómo es la estructura de nuestra iglesia, ¿no? Puente de Amor, seguimos 3 áreas, y justo coincide aquí, una vez más, en este texto, lo que hacemos como Puente de Amor, esas 3 áreas, que es hacia adentro, hacia arriba, hacia afuera. Voy a ir explicando esto también. Entonces, en primer lugar, una iglesia eficaz es donde trabaja hacia adentro, donde se equipa, se arma de grandes maestros, maestros que enseñan la Biblia, porque es lo que estamos viendo aquí en este primer versículo, ¿sí? Donde dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas, maestros, Bernabé, y ahí empiezan a nombrar unos nombres interesantes, que eran profetas, maestros que instruían, que enseñaban a la iglesia. Los más conocidos acá son Bernabé y Saulo. Bernabé fue un gran siervo aquí en esta iglesia, y antes también de ser parte de esta iglesia, él trabajó muchísimo también en la iglesia de Jerusalén. Y no se diga Saulo, que es el apóstol Pablo. Eran miembros de esta iglesia de Antioquía, pertenecían ahí, y ellos eran los maestros, los que enseñaban la escritura, la Biblia. Entonces, una iglesia eficaz, como digo, es una iglesia que está equipada de maestros. Y vamos a ver algo aquí. En primer lugar, tenemos que entender que la iglesia, que somos nosotros, es establecida por el Señor. No es un invento humano, no es que alguien puede decir: híjole, a ver, ¿qué tal si aquí hacemos una iglesia? ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo y levantamos una iglesia? Esto no es así, no es cuestión humana. Es el Señor el que instituye la iglesia.
Damos gracias al Señor por nuestra iglesia Puente de Amor. Ya estamos con un poco más de 20 años acá. Pero si vamos regresando a través de la historia, vemos que Dios ha instituido aquí. Y qué bueno, gracias a Dios también por esto. Es una iglesia instituida por el Señor, así como Él comenzó en Jerusalén, luego pues en Antioquía. Después las cartas del Nuevo Testamento nos muestran, o el Nuevo Testamento mismo nos muestran más iglesias, la de Corinto, la de Éfeso, Tesalónica, un sinnúmero de iglesias. Llegamos al siglo XXI y aquí estamos también como iglesia Puente de Amor. El Señor es el que va instituyendo. El Señor es el que va por su sublime gracia, como cantamos, su infinita gracia, va tocando el corazón de los pecadores, y es el Espíritu Santo que nos mueve al arrepentimiento, a la confesión de nuestros pecados y reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Cuando esto sucede en nuestras vidas, hemos sido alcanzados por su gracia y hemos sido parte ya de su iglesia, o Él nos hace parte de su iglesia, de esta familia celestial. Entonces Él establece. ¿Y qué pasa cuando el Señor establece la iglesia, así como en Antioquía? El Señor también instruye maestros. Y claramente aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar esto en la carta a los Efesios, pero también Jesús mismo instituyó, llamó a 12 discípulos y los hizo sus apóstoles. Y ellos fueron los primeros que, en verdad, los primeros maestros que enseñaban en la iglesia de Jerusalén. Ahí estaba estos grandes maestros instituidos por el Señor Jesús. Ellos fueron los primeros pastores, maestros que Dios los puso en esta primera iglesia. Pero en Efesios, Pablo nos va a mostrar que el Señor es el que instituye estos maestros. Cuando nos dice acá en Efesios 4, 11 al 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, una iglesia eficaz es una iglesia instituida por el Señor mismo, y es una iglesia donde el Señor instituye también maestros que enseñan la Biblia. En ese sentido, podemos ver acá a nuestra iglesia, cómo instituye el Señor maestros en nuestra iglesia. En este sentido, yo puedo decir que somos muy bendecidos. Durante todo este tiempo que estamos viviendo como iglesia, o sea, como estoy hablando toda la historia ya de nuestra iglesia, Dios ha levantado grandes maestros. Maestros tenemos en los niños, infinidad de maestros, no son pocos, son muchísimos de ese equipo de maestros que enseñan a los niños. Es impresionante cómo Dios nos ha bendecido. Hace un momento mismo estaban conectados ahí por Zoom, niños conectados y maestros también preparándose para enseñar la escritura. Bueno, es un sinnúmero de maestros. Ya mismo en la tarde tenemos el CCC, otro grupo de maestros jóvenes que se están preparando y son los que están enseñando, los que están instruyendo a los adolescentes. Gracias a Dios por ellos. Tenemos el discipulado ahora que estamos trabajando de lunes a sábado con distintos horarios, y ahí hay más maestros que enseñan la Biblia. Tenemos también la célula unida los miércoles. Ustedes ven ahí que cada miércoles hay un nuevo predicador, un nuevo maestro. No es siempre el mismo. Híjole, qué bendecidos. Y así podría ir mostrando en las mujeres nuevas siervas del Señor, maestras que enseñan a más mujeres la palabra del Señor. Una iglesia eficaz. Pero hay una situación acá, porque es el Señor que establece la iglesia, el Señor es el que instituye estos maestros, pero tienen que ser maestros que enseñan con autoridad las escrituras, no cualquier maestro, no solamente el que repasa un poco y transmite. Esto no tiene que ser así. El estudio tiene que ser con diligencia, profundo, porque es la responsabilidad más grande que el Señor nos delega para compartir la palabra de Él a los demás. Y es así como, digo, aquí en nuestra iglesia, gracias a Dios, hay grandes maestros que Dios está preparando, los está capacitando, y nuestra oración es que levante más. ¿Saben por qué? Porque aquí hay una situación que la responsabilidad tiene que ser de cada uno de nosotros. El Señor nos llama a que todos nosotros como creyentes en un momento seamos maestros. Ese es el objetivo. O sea,
por ahí va o esa es la dirección, como Dios nos muestra, nos indica que a cada cristiano en algún momento tenemos que estar también enseñando, sea niños, jóvenes, mujeres, hombres, donde sea, tenemos que volvernos maestros de la Escritura. Pero es necesario la capacitación, la entrega, el compromiso, como vamos a ver en un momento. Entonces, es la responsabilidad de cada uno, porque vean lo que dice el Señor acá en Hebreos 5:12. Dice, en realidad, a estas alturas, ¿sí? En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros, ¿no? Bueno, nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted lleva de creyente? ¿Cuánto tiempo usted dice que cree en el Señor Jesús como su Salvador, como su Señor? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? ¿5 años? ¿10 años? Tal vez más. Y el Señor dice, bueno, tal vez para los que se empieza ahora, está bien, o sea, estamos conociendo, no podemos de la noche a la mañana ser maestros, pero ¿cuál es la trayectoria de cada uno de nosotros, de usted? ¿Cuál es su trayectoria en el cristianismo? ¿Cuándo reconoció al Señor Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuándo nació de nuevo? ¿Cuándo el Señor le hizo nueva criatura? ¿Cuándo el Señor le unió hasta a la iglesia de Él? ¿Cuándo fue? Usted tiene que dar razón de esto y sabe también cuánto tiempo. Y por eso el Señor ve en algunos y dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, ¿no? Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, dice el Señor, ¿no? Necesitan leche en vez de alimento sólido. Que ese no sea el caso de los que estamos acá. Porque si es esa la situación, no podemos hablar de una iglesia eficaz. Al contrario, el Señor quiere que todos nos preparemos, nos capacitemos y seamos maestros en su iglesia. Bien entrenados, bien capacitados. Como dije hace un momento, que lo enseñemos con autoridad. Cuando digo con autoridad es que nuestras convicciones tienen que estar bien puestas, bien firmes. Porque si yo dudo y no entiendo cosas, puedo estar años en la iglesia y si sigo con esas dudas y todo, ¿cómo puedo yo enseñar? Imposible, no puedo ser maestro. Entonces tenemos que asumir esa responsabilidad, dejarnos capacitarnos por medio del Señor, su Espíritu Santo, su palabra, su iglesia mismo, todo lo que aquí hacemos como iglesia. Somos muy bendecidos en este sentido. En esto podría decir que no tenemos excusa ninguno, porque hay libertad sobre todo para en cualquier momento abrir la Biblia, leerla. Hoy en esta pandemia es impresionante cómo Dios ha abierto puertas para capacitarse en el estudio de la Biblia con estos medios virtuales. A mí a diario me llegan, hay cursos por aquí, cursos por allá, capacitaciones y buenas capacitaciones. Antes para capacitarse, bueno, yo cuántos viajes tuve que ir a Quito, a cursos y todo, y costaba el tiempo. Y esos cursos no es que son gratis, cuestan. Ahora, tan simple y barato porque no cuesta nada. Desde la casa uno se puede conectarse y pues capacitarse en el conocimiento de la Biblia sin costo. Todo es gratis, nadie cobra. Qué interesante, qué bendición esto. Que yo lo veo algo tan grandioso de parte del Señor. Oportunidades para nosotros como iglesia. Entonces no hay excusa. No hay excusa para decir, no, pues es que no tengo dónde capacitarme, es que cómo hago, o no tengo tiempo. Va desde su propia casa. Usted puede alimentarse y prepararse y ser un gran maestro en la obra del Señor. Yo lo veo así. Entonces la responsabilidad es de cada uno de nosotros y el Señor nos ha dado dones a cada uno. Esos dones hay que desarrollarlos. No tenemos que guardarlos ahí en nuestro ser, en algún lugar de nosotros. No, lo que Dios nos ha dado es para desarrollar, entrenarnos y usarlos en su reino. Y yo creo que todos tenemos esa capacidad de asimilar la palabra y enseñar, instruir. Entonces, una iglesia eficaz, en primer lugar, es de la que se equipa dentro, ¿sí? Y tiene grandes maestros. Yo podría decir hasta aquí, nuestra iglesia, Puente de Amor, está bien. Tenemos muchos maestros, pero al mismo tiempo puedo decirles, nos falta más, ¿no? Nos falta más, porque la necesidad es grande, como voy a mostrar más luego. Esto no es de ahora, es de todos los tiempos. Ahí el Señor ya lo dijo desde los inicios, esta situación. Pero a primera instancia, una iglesia eficaz
como digo, es la que está equipada de grandes maestros. En segundo lugar, vamos a ver cuando hablamos de iglesia eficaz, ¿sí? Sería esa área o esa extensión hacia arriba, que tiene que ver con la adoración a Dios. Una iglesia eficaz es la que adora a Dios. Ahí podemos ver en el versículo 2, ¿sí? ¿Por qué lo digo que es una iglesia eficaz la que adora a Dios? Ahí estaban estos grandes maestros, ahí está la iglesia en Antioquía. Y versículo 2 dice, mientras ayunaban, ¿quién estaba ayunando? La iglesia, ¿sí? Esa familia celestial en Antioquía. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, ¿sí? Estaban en un culto, seguramente era un domingo, así como nosotros ahora, ¿no? Ahí estaba la iglesia, ¿sí? Y dice, el Espíritu Santo le dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Bien, entonces una iglesia eficaz, como lo he puesto ahí, es la que adora a Dios. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es esta responsabilidad ahora para nuestra iglesia? En la iglesia de Antioquía ahí están ayunando. Bueno, esto les digo, no es una regla, o sea, de que usted venga aquí al culto en ayunas, ¿sí? Usted seguramente ya en este culto a las 11, usted ya rompió el ayuno, ya desayunó, ya está bien. Pero aquí parece ser que todos iban en ayuno, ¿sí? Al culto, una muestra de reverencia, de adoración. No necesariamente es el ayuno, pero podemos sí usarlo también esto para nosotros ahora, como muestra de honra, de respeto al Señor, llegar ahí en estas condiciones al culto, sedientos, hambrientos, no porque no estoy comiendo, sino que hambrientos y sedientos de la palabra de Dios. Como voy a mostrar acá, los verdaderos adoradores tienen estas ciertas características, pero la iglesia tiene que tener esta característica. Así como podemos ver en el Salmo 42:1, el salmista nos muestra esto, esa búsqueda de Dios que él tenía. Y dice, cual siervo jadeante en busca de agua, así te busco, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Cuál es la actitud de este salmista, de este hombre? Él está mostrando un tiempo para adorar a Dios. Él está diciendo, y lo pone como ejemplo, como ese siervo jadeante, sediento, ¿no? En busca de agua. Dice, así, de esta manera te busco, Dios. ¿Qué dice? Todo mi ser. Ya me puedo imaginar la situación de este hombre, ¿no? Anhelando, o sea, que llegue ese momento, que se empiece el culto para el Señor, ese culto de adoración, y que se sacie su alma, su ser, que se ha llenado de todo lo que el Señor tiene para él como su hijo, como su siervo. Entonces él anhela. Bueno, yo me pregunté mucho aquí, ¿es esta su actitud? ¿Usted anheló que el día domingo empiece lo más pronto y ¿qué hora es? Bueno, en este caso las 11 para yo estar ahí? Porque tengo sed del Dios vivo, tengo sed de su palabra, así como el siervo jadeante, ese sediento que busca. Usted está sintiendo esto, lo sintió. Estos son verdaderos adoradores y esto es lo que en verdad hace de una iglesia eficaz. Que los cristianos, los que en verdad se identifican con Cristo y han entregado su vida a Cristo, tienen que mostrar de alguna manera esto. Sed de la palabra de Dios. Y como dice el versículo 2, tengo sed de Dios, del Dios de la vida, del Dios que dio la vida por usted, el Dios que dio todo para que usted sea libre, sea salvo. Y él se hace la pregunta, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Cuándo llegue el momento? Anhela, desea, sobre todas las cosas, estar en la presencia de Dios, adorarle a Dios. Hemos alabado al Señor, hemos cantado alabanzas al Señor. Usted lo hizo con todo su corazón. O sea, venía con ansias para alabar al Señor y adorar al Señor, para escuchar la palabra. Bueno, David también en uno de los salmos que él escribe nos muestra algo más también con respecto a esto. En el Salmo 63:1, David va a decir esto: oh Dios, tú eres mi Dios. Lo reconoce, ¿no? Y dice, yo te busco intensamente. Claro, viendo todo lo que hizo David,
Claro, también pecó y todo, pero en su contexto, yo puedo entenderlo de esta manera. Cuando él dice, yo te busco intensamente, era un gran siervo del Señor que anhelaba la presencia de Dios. Y luego dice, mi alma, mi ser tiene sed de ti. Él también lo expresa, ¿no? Todo mi ser te anhela. Y luego dice, ¿cuál tierra seca, estronada y sedienta? La misma expresión del otro salmista, ¿no? O sea, ¿cómo muestra esa sed? Es de esa búsqueda del refugio en Dios, de la adoración a Dios. Este tiene que ser el sentir de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Esta es la iglesia. Una iglesia eficaz es la iglesia que adora, la que busca a Dios, la que anhela, la que ansía la presencia de Dios. Vean, hoy estamos en medio de toda esta situación, pero que nuestra actitud sea la correcta, que tenemos que estar ahí, buscar ese lugar, la presencia de Dios. Y qué bueno que usted llegó a este lugar. Como vamos a ver en el siguiente punto, ¿no? Siguiendo aquí en el versículo 2 que estamos del capítulo 13 de Hechos, dice que mientras ayunaban, estaban en el culto. ¿Y qué pasó ahí en el culto? Dice que y participaban en el culto del Señor. Bueno, nos muestra que todos los que estaban presentes ahí participaban activamente en el culto del Señor o en el culto de la adoración al Señor. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo es que participaban todos en el culto del Señor? Claro, en primer lugar, tenemos que entender cómo estaban ellos con esa actitud correcta de adoración, de búsqueda al Señor. Y esto nos da la motivación para servirle al Señor en todo. En la mañana también mencionaba esto. Vean, usted llegó y está bien, correcto, qué bueno que llegó a este lugar para tener esa comunión, para conectarnos juntos. Pero también detrás de todo esto, muchos hermanos han preparado para que sea efectivo este culto. Hermanos preparándose para guiarnos en las alabanzas. Hermanos, en los equipos, están detrás de esto. Ustedes saben que ahora se necesita mucho para hacer las transmisiones, sea por Facebook, ahora por Zoom, necesitamos equipos. Y ahí están los hermanos, no los vemos, pero ahí están transmitiendo. Los hermanos que están conectados por Zoom, ellos prendieron su computador, teléfono, link, ya está, listo. Pero ¿quién hizo todo eso? ¿Quién está revisando ahorita mismo? ¿Quién está controlando? Hermanos que están ahí participando en el culto, sirviendo. Hermanos que reciben a la gente, hermanos que nos ayudan con estas medidas de bioseguridad, con la limpieza. Vean, parece que nada pasa, pero hay muchos hermanos que participan activamente en el culto del Señor. Gracias a Dios por esto, ¿no? O sea, este es para mí un punto importantísimo, pero cuando digo la participación en el culto del Señor, da otra actitud que nos muestra aquí el Salmo 84:2. Y fijarás en lo que dice aquí el salmista. Él dice, anhelo con el alma. Pondrá atención a todos estos versículos, este único versículo, ¿no? Dice, anhelo con el alma los atrios del Señor. Está anhelando, ansiando con todo su ser llegar ahí a los atrios del Señor, llegar al templo del Señor. Ese es el deseo más grande que tiene este siervo. Dice, casi agonizo por estar con ellos. Ahora, estar entre ellos, ¿no? Esa palabra que pone esta traducción, casi agonizo, o sea, agonizar, dice, casi me muero, o sea, tiene una ansia por estar ahí en la presencia de Dios en su templo. Vean cuán importante es esto, ¿no? Y sigue, dice, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Él anhela estar ahí, él anhela adorar a Dios, participar en el culto del Señor. Miren, hoy estamos en estas circunstancias, ¿no? Unos como divididos, unos aquí presencialmente, otros están por la plataforma de Zoom, está bien. Pero para los que estamos acá, miren, ustedes hicieron todo, tal vez algunas cosas, pero aquí están, gracias a Dios. Los que se conectaron también, espero que en sus casas también pues estén con esa reverencia ante el Señor. Que hayan anhelado este tiempo y hayan preparado en sus casas un altar, un templo en su casa para adorar a Dios. Que no sea que solo prende la cámara y sigue haciendo el resto de actividades. Pues yo les recomiendo que mejor pues ni se conecte. ¿Por qué lo hace?
Yo quiero ser sincero en esto y directo, o sea, se trata de adorar a Dios y tenemos que buscar el espacio como lo estamos haciendo aquí. O sea, donde tenemos que en verdad conectarnos, como dice aquí el salmista, anhelo con el alma los atrios del Señor. Un lugar, un espacio donde no me interrumpa nadie, donde yo me conecte con el Señor. Esto es como anhela. Y luego dice, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios. ¿De qué? Al Dios de la vida. Usted llegó así a este lugar, casi agonizando, casi muriendo, o sea, porque tiene un gran deseo de alabar al Señor, de adorar a Dios. Bueno, esos son verdaderos adoradores y la iglesia tiene que estar lleno de esos verdaderos adoradores y esa es una iglesia entonces eficaz, porque tenemos que participar todos, estamos en el culto de adoración a Dios, no es una reunión más, no es una reunión donde yo voy o me conecto para ver qué hacen, para ver qué es lo que pasa ahí. Tomen en cuenta que este tiempo es para adorar a Dios, ¿sí? Entonces, eso estamos viendo en esta iglesia de Antioquía. Y algo más que podemos también apreciar es que en medio del culto, la obra de Dios empieza a hacerse visible. Aquí el Señor va a desarrollar muchas cosas o va a mostrar o va a obrar de una manera extraordinaria en su iglesia. Es aquí donde estamos reunidos y donde estamos con un mismo sentir conectados, donde estamos adorándole y alabándole. Pero en estas condiciones, como estoy mostrando, ¿qué hace ahí el Señor? ¿Qué es lo que pasa aquí cuando habló de la obra de Dios en el culto? Ahí dice el Señor, ¿no? En Hechos 13:3, el versículo que estamos viendo, el Espíritu, es el 13:2, el Espíritu Santo dijo, apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Ya. En medio de todo esto, el Señor empieza a obrar. El Señor empieza a hablarnos a nuestros corazones. El Señor nos empieza a tocar profundamente en nuestro ser y nos empieza a mostrar su verdad y también sus propósitos, sus planes. Porque todos los planes que Dios tiene para aquí, mientras estemos acá, tiene que ser pasados por la iglesia. O sea, es la iglesia la que tiene que llevar a cabo sus planes, todos los planes y propósitos de Dios. Entonces Dios se conecta con su pueblo, con su nación, con su iglesia. Y es aquí, en estos momentos, donde estamos juntos adorando a Dios. Y ahí obra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, no sé cómo fue acá, pero dice, apárteme ahora a Bernabé y a Saulo. No sé qué es lo que hicieron ahí. ¿Cómo fue esto? Pero toda la iglesia sentía o tenía ese mismo sentir. Porque el Espíritu Santo obra aquí, cuando estamos adorando a Dios. Entonces, digo, Dios nos habla profundamente cuando nosotros lo adoramos. Y quisiera dar una pequeña ilustración con respecto a esto. Yo pensaba, a ver, la adoración. Esa adoración que aquí estoy viendo en estos versículos, en los salmos. ¿Cómo era que adoraban esta iglesia de Antioquía? Que sucedió tantas cosas impresionantes. Bueno, se me vino a la mente una fuga de agua, ahí en la casa, una fuga de agua que es bien molestoso, donde empieza a humedecerse las paredes, donde empieza también las cosas que están cerca de esto. Qué feo que es una fuga de agua, ¿sí? Yo no puedo soportar esto, ¿no? Porque empieza a dañar todo. Y es más, sigue corriendo el medidor y al final del mes también hay que pagar un poco más. Es bien molestoso esto, ¿no? Las fugas de agua, y se ve feo, paredes manchadas y todo, húmedas, terrible. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy mencionando de la adoración? ¿Saben que a veces puede ser que nuestras vidas son como estos tubos rotos con fugas de agua? ¿Sí? Que no estamos completamente concentrados en el propósito de lo que es la adoración. De pronto estamos aquí, pero nuestra mente está en otro lugar. No nos logramos conectar con el verdadero propósito de lo que es adorar a Dios. Entonces yo comparo como una fuga de agua y esa fuga de agua a veces son nuestras preocupaciones, nuestros pecados que están ahí, debilidades, luchas, y estamos como batallando y no logramos tener esa conexión con el Señor.
Pero ¿qué pasa cuando corregimos la fuga? La pared se empieza a secar, ya no hay humedad, qué paz, qué tranquilidad. La cuenta a fin de mes baja. Bueno, qué bien. Entonces, es esa paz que debemos tener, esa conexión con el Señor. Que no haya ni nada ni nadie que nos interrumpa cuando estamos conectados con el Señor a través del culto de adoración, como lo estamos haciendo ahora. Que no nos interrumpa absolutamente nada. Que no haya un estorbo en nosotros, sino más bien descargarlo todo. Es el tiempo de descargar ante el Señor y recibir su paz, recibir su perdón, el gozo que necesitamos, la fortaleza. Aquí es donde Dios descarga todo esto. Aquí es donde Dios obra. Y dice el Espíritu Santo, dijo: apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Bueno, entonces esto nos lleva al tercer punto, donde vamos a ver que una iglesia eficaz, ¿sí?, es la que envía misioneros. Este es el área hacia afuera. Entonces, vean desde dónde viene todo esto, ¿no? Siguiendo lo que nos muestra con esta iglesia de Antioquía. Una iglesia donde tiene grandes maestros bíblicos, ¿no? ¡Qué bendición! Una iglesia es eficaz cuando su iglesia le adora en espíritu y en verdad, sin interrupciones, sin cosas raras ni nada, sino conectados con el Señor. Participando todos en el culto. Y lo que el Señor hace, el resultado de todo esto, es que de pronto el Señor pues envía misioneros. Ahora, de pronto podemos pensar, bueno, es que si hacemos las dos cosas anteriores, Señor, ¿en qué me vas a bendecir? A veces quizá pensamos esto una vez más de una forma como egoísta, ¿no? Bueno, a ver, yo hago esto, yo participo, hago todo esto, ¿y qué me vas a dar? Bueno, el Señor, más bien lo que hace aquí en medio de donde la iglesia está adorándole, dice, ahora sí, apártenme a estos dos personajes. Dice, así que después de ayunar, orar, el versículo 3, ¿no? Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. Una iglesia eficaz es la que envía misioneros. Es la iglesia que ora por misioneros. Es la iglesia que da todo para que su iglesia, para que nosotros, formemos, capacitemos y enviemos misioneros. Y cuando ellos ayunaban, cuando ellos oraban, es lo que ya el Señor Jesús repitió una y otra vez esto, ¿no? En los evangelios. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídale por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Somos bendecidos con maestros, pero les digo, necesitamos más maestros, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, aquí como estamos viendo, la cosecha es abundante. No es suficiente lo que tenemos ahora. Necesitamos más maestros, ¿no? Según el primer punto. Necesitamos más adoradores en espíritu y en verdad. Pero aquí, en verdad, necesitamos misioneros, ¿no? Donde tenemos que, en primer lugar, orar muchísimo, para que el Señor levante en medio de todo su pueblo, su iglesia, obreros, siervos, pero misioneros que salgan al campo. Donde tengamos que aquí orar por ellos y luego despedirlos para que vayan al campo misionero. Entonces, esa es nuestra responsabilidad ahora como iglesia. Tenemos que orar. ¿Cuánto tiempo usted ora por esto? Por las misiones en el mundo. ¿Cuánto tiempo usted en el día da un espacio para estar clamando al Señor por las misiones? ¿Cuánto tiempo usted ora por los misioneros? ¿Cuánto sabe de las misiones? ¿Cuánto conoce de las obras misioneras? ¿Cuánto sabe de nuestra iglesia Puente de Amor en cuanto a misiones? ¿Cuánto sabe de la misión Livencel? ¿Qué conoce usted para que usted esté orando? Porque esta es una iglesia eficaz, la que ora por las misiones y por los misioneros. Pero no solo esto, sino que vemos aquí que también los cogieron, los llamaron, oraron, les impusieron sus manos. Esto es una delegación, o estaban delegando autoridad sobre ellos. La iglesia los respaldaba. La iglesia estaba probando que ellos tienen que ir
al campo, a las misiones. Delegar autoridad. Ahora, ¿qué es lo que involucra esto? Cuando aquí en Antioquía estaban haciendo esto, no es que solamente el Espíritu Santo les mostró, estos son los que tienen que ir a las misiones, despídanlos y chao. No es que los estaban despidiendo de la iglesia, ya no son miembros, ustedes ya vayan nomás, que el Señor les bendiga. Ojalá algún rato nos veamos, pero se fueron. Dice el Señor que los despidamos. Así es. Así funciona todo esto como iglesia. No, más bien cuando la iglesia es bendecida con obreros, con siervos que Dios ha llamado y están dispuestos a salir al campo, a las misiones, dejándolo todo atrás, entonces la iglesia tiene que respaldar. La iglesia tiene que estar unida orando, pero también tiene que estar apoyando económicamente. Así funciona. No nos dice aquí directamente, pero después podemos ver esto, porque imagínense cómo se puede enviar a alguien y decirles que el Señor les bendiga y no apoyar absolutamente nada. Eso sería una familia irresponsable, como voy a mostrar un poco más adelante, ¿no? La iglesia del Señor tiene que asumir toda la responsabilidad. Los misioneros no son los que solo vienen de Europa y de Estados Unidos. Gracias a Dios por ellos. Vienen de iglesias, pero ¿qué de nosotros? ¿O solo esperamos de misioneros? La iglesia eficaz es la que envía misioneros. Y yo anhelo y pido al Señor que nuestra iglesia cumpla con todo esto. Lo hemos estado cumpliendo, ya lo estamos haciendo, pero quizás un gran inicio, pero este es solo el comienzo. Obras que están ahí. ¿Usted sí sabe quién es Jorge Vera con su familia? Pues en un cierto momento él estaba aquí con su familia. Él ocupaba los primeros puestos. Todos los domingos estaban puntualmente aquí. Y el Señor un día dijo, ¿saben qué? Los necesito allá en San Pedro. Dejen la iglesia Puente de Amor y váyanse. Ahí están ya algunos años. Pero ¿quién respalda a ellos? ¿Quién está respaldando? Allá verán ellos, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les provea. No, es nuestra responsabilidad. Puente de Amor les envió. Desde aquí salieron y tenemos que preocuparnos por ellos y ver cómo están y sustentar, y tenemos que apoyar en ese sentido. Hemos enviado también, gracias a Dios, desde aquí oramos y los despedimos a César Quinchuquí, a su familia, están en Mira. ¿Usted ora por ellos? ¿Los conoce? ¿Cuánto ha contribuido para que la obra que ellos están haciendo avance? Pues no, esa es una iglesia eficaz. Entonces, pero es apenas el comienzo, pero necesitamos más hombres y mujeres dispuestos a dejarlo todo y asumir el reto que el Señor nos está mostrando. Pero es desde aquí, donde los hermanos que estén dispuestos o llamados por el Señor de ir a las misiones, que se sientan respaldados por su iglesia, que somos nosotros. Tenemos que velar día y noche por ellos. Entonces, esta es una iglesia eficaz. Eso estamos viendo en la iglesia de Antioquía. Delega autoridad, entonces los imponen las manos, oran por ellos, pero eso es una muestra de que tienen que apoyar, sostenerlo en todo, y los envían, los despiden al campo designado. Y ahí el gran ejemplo es este, ¿no? Del mismo apóstol Pablo. Aquí está en la iglesia de Antioquía, miembro de esa iglesia. Y luego el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los vamos a despedir. Tienen que ustedes despedirlos. Ellos se van a predicar el evangelio al resto de naciones. 3 grandes viajes misioneros que hizo Pablo, que está ahí en el libro de los Hechos, que estamos de aquí en adelante, ¿no? Vienen estos viajes misioneros, las cartas de Pablo que escribe en su obra misionera. Y es eso lo que es el fundamento, ¿no? Todo lo que él hizo está relatado aquí, que es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, Pablo fue uno de los pioneros en las misiones, pero yo quisiera que observen esto. Ahí está la iglesia de Antioquía. En esa iglesia había grandes maestros, y uno de esos era el apóstol Pablo. Y ahora el Señor dice, despídalo a Pablo. Híjole, yo diría que tremenda baja para la iglesia. Es que es el apóstol Pablo, seguramente él era el que predicaba.
Él era un gran pastor también en esa iglesia. Y Dios dice, apártenme a él hay que despedirlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está? ¿Cómo podemos ver? Vean, yo analizaba esto también. Imagínense si hoy, en este tiempo, en la iglesia Puente de Amor, o a la iglesia Puente de Amor pertenecería el apóstol Pablo. Que aquí, digamos, el apóstol Pablo está entre nosotros. Tremendo, qué bendición, ¿no? Sería tenerlo el apóstol Pablo como miembro de nuestra iglesia, un miembro activo de la iglesia, que todos los domingos predica, que está movilizando por todo lado a la iglesia, enseñando la escritura. Y el Señor dice, ¿saben qué? Despídale a él. Era como una pérdida la iglesia de Antioquía. No era una pérdida, era una ganancia inmensa, porque iba a extender la iglesia. Él era un instrumento en las manos del Señor, un gran misionero. ¿Cómo puede ser cualquiera de nosotros en las manos de Dios? Pero respaldado por la iglesia. Los misioneros no van de la nada. Los misioneros llegan al campo, misioneros respaldados por su iglesia local. No, ojo, los misioneros que ustedes conocen y ven no es de la nada. Son instituidos por el Señor, llamados por el Señor, pero respaldados por una iglesia eficaz. Una iglesia que honra y glorifica a Dios. Entonces, quería poner aquí una comparación. Digamos que usted es padre de familia, tiene sus hijos, y uno de sus hijos, digamos el primero, ya creció, acabó el colegio y tuvo la oportunidad de una beca en un país muy lejano, qué sé yo, de aquí del Ecuador se fue a Rusia, a la China, allá se fue a estudiar, le dieron una beca, qué bendición, ¿no? ¿Qué hace usted con su hijo? Es de su familia. Usted lo despide, lo pone en el aeropuerto y que te vaya bien, nos vemos. Y usted dice, ya, por fin, ya no me voy a preocupar de él. Allá no sé, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué comerá? Que vea él. Si tendrá para los estudios, es cuestión de él. Si tendrá donde dormir, no sé, es cuestión ya de él. ¿Así hacen las familias? Al despedir a los hijos, a un miembro de la familia, a un lugar que va, qué sé yo, a estudiar, o lo que sea. No, usted creo que antes de que llegue ya le está llamando, está preocupándose. ¿Y cómo llegaste? ¿Ya estás? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo es donde vives? ¿Sí comiste ahora? ¿Y qué vas a comer mañana? ¿Cómo vas a hacer? Y empieza a cuestionar todo y es eso de todos los días. Y usted no se cansa. Así es con un miembro de la familia, ¿no? Somos la iglesia, la familia de Dios, que enviamos a misioneros. ¿Qué tanto sabemos de los que hemos enviado? De los que van a futuro a irse. ¿Quiénes son? ¿Y cómo va a ser nuestra responsabilidad? Entonces, una iglesia eficaz es esta, ¿no? La que ora por misioneros, los que delega con autoridad y envía, pero tenemos que sustentar, tenemos que apoyar en todo esto. Yo en esto soy también agradecido con el Señor porque muchos de ustedes, muchos de acá de nuestra iglesia, siempre ponen aparte, dicen esto es para las misiones y están preguntando cómo van las misiones, qué están, y saben de todo lo que pasa acá como misiones, aunque todavía es como pequeño. Pero yo siempre quiero ver algo más grande, porque el Señor es un Dios de grandes cosas, que un día sí nos va a dar esa oportunidad de ver más allá y de sostener, ojalá no solo uno, sean 5, 10, 20, los que sean, misioneros que estén por todo el mundo, pero respaldados por Puente de Amor. Esa es una iglesia eficaz, ¿no? Pero es una iglesia, o la iglesia eficaz es esta, la que en primer lugar está siendo o tiene grandes maestros adentro, que Dios ha llamado, que Dios prepara a la iglesia. Es una iglesia que adora desde lo más profundo de su corazón y como resultado es una iglesia que apoya, que envía misioneros. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Esta es nuestra responsabilidad como iglesia y como cristianos. Entonces, aquí podemos decir esto, ¿no? Viendo estas tres áreas, adentro, arriba, afuera, de lo que es la iglesia eficaz, según Hechos 13, 1 al 3, podríamos decir que en este caso, que para que la iglesia del Señor sea eficaz, depende de quién, depende de qué, depende de la responsabilidad de los ancianos,
los líderes, los que Dios ha instituido, los que ha levantado, pero juntamente con cada uno de los creyentes pertenecientes a la iglesia local. Esto no es solo de una persona, ni de dos, ni tres, es de toda la familia celestial. Eso se requiere unidad, compromiso, entrega. Todos tenemos que identificarnos como esa gran familia celestial y todos tenemos que unirnos hacia la misma causa, a cumplir con esa gran comisión que dejó el Señor a su iglesia, que vayan y hagan discípulos, ¿sí? Y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen todo lo que Él enseñó. Y luego dice aquí que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. No tenemos que pensar de otra manera en cuanto a lo que es iglesia. Me da tristeza, pena a veces de que muchos y creyentes no tienen conceptos muy errados, muy distintos a lo que es iglesia. Esto es lo que muestra la Biblia en cuanto a lo que es una iglesia eficaz. Una iglesia eficaz, repito, con grandes maestros, grandes adoradores y los que envían a misioneros. Entonces, esto es respondiendo a que al llamado de Dios, siendo verdaderos adoradores y partícipes de la gran comisión. Pero, siguiendo con lo que dice Pablo en Efesios, yo les leí antes los primeros versículos ahí de Efesios 4, pero siguiendo aquí en el 13 y 14, dice, de este modo, o sea, si nosotros cumplimos como iglesia estas tres características, cualidades, ¿no? Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Claro, si no somos una iglesia eficaz, estamos a la deriva, siguiendo cualquier viento de doctrina, con la finalidad, o después de todo esto, de quizá desvanecerse y perderse. O una iglesia sin propósito, sin sentido. Eso es lo que el enemigo quiere, hacer de la iglesia. Pero el Señor, que es la cabeza de la iglesia, nos muestra lo correcto. Esta es una iglesia eficaz. Cuando estemos totalmente concentrados en las misiones y apoyando misioneros, hemos llegado muy alto para la gloria y la honra de Dios. No pensemos de otra manera. Tal vez hay muchas cosas en torno a esto que tiene que hacer la iglesia, nosotros, está bien, pero para mí el objetivo principal es que la iglesia sea eficaz cuando, ¿verdad?, sostenga muchos misioneros. ¿Se entiende esto? Hacia allá vamos. Esa es nuestra oración. Por ahí es el camino que nos muestra a nosotros como iglesia, como familia celestial. Oremos. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que tú nos das de aprendizaje de tu palabra. Quiero agradecerte por el sacrificio que hiciste en la cruz, que en verdad es algo que en lo personal ha marcado todo. Y Señor, en torno a esto, tú estableciste tu iglesia, en torno a tu sacrificio, tu resurrección. Tú, Señor, formaste tu iglesia. Desde los inicios levantaste grandes maestros. Tú mismo personalmente preparaste a estos hombres, a estos siervos, para que levanten tu iglesia y lo extiendan tu reino por todas las naciones. Vemos a través de tu escritura en el Nuevo Testamento cómo se desarrolló todo esto, cómo se fue extendiendo tu reino y llegamos a ver nuestro tiempo y aquí está tu iglesia. Gracias por el desafío que tú nos das, por mostrarnos tu verdad en cuanto a nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos. Yo te pido, Señor, que pongas unidad en nuestra iglesia Puente de Amor, que en este sentido tomemos conciencia y asumamos las responsabilidades de cada uno como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres la cabeza de la iglesia. Te pido que bendigas a nuestra iglesia, bendigas a cada familia que es parte de esta tu iglesia. Te pido que los cuides y que les des el crecimiento que cada uno necesita, ese crecimiento espiritual. Señor, que tú los levantes, que tú, Señor, toques sus vidas y que
todos estemos activos en el llamado que tú nos estás haciendo. Gracias, bendito Padre, por nuestra iglesia. Y te pido una vez más que tú nos bendigas y que nos ayudes a cumplir con tu plan y tu propósito de llevar tu evangelio hasta todos los confines de la tierra. Bendito seas, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén.